¿O no? No me quedo en la casa comiendo un asado, viendo un partido, si puedo estar en su casa porque sé que Cristo viene pronto. No me voy de fiesta. No me gasto todo mi dinero en compras. Invierto en el reino, siembro en el reino. Pero cuando yo no tengo claro, cuando yo digo, ay, falta para que venga Cristo. Y hacemos nuestros cálculos como en los días de Noé, no sé. Y empezamos a hacer otras cosas. Y nuestro corazón se carga de glotonería, de alimentarnos de lo que este mundo nos ofrece, de lo cotidiano, cuando tendríamos que estar velando. Como está la iglesia, por muchas palabras en la Biblia, nos muestra que muchos cristianos no se van a ir en el arrebatamiento. Muchos cristianos no van a estar como en los días de Noé. Las parábolas de las 10 vírgenes, 5 de ellas no estaban listas. ¿Cuánto es? De 10, 5, ¿qué porcentaje? 50%. Jesús dice, irán 2 en el camino, uno será tomado, otro será dejado. Estarán 2 en la cama, uno será tomado, otro será dejado. ¿Qué porcentaje es? Si van 2 y uno es tomado, el 50%. No lo digo yo. Pero si en varios versículos que hablan de lo mismo encuentras las novias, 5 estaban listas, 5 recibieron al novio y 5 quedaron afuera. El novio es Cristo, que vuelve por su amada. Muchos cristianos se van a quedar afuera porque no están enfocados, no están preparados, no están esperando a su Señor. Se están casando y dándose en casamiento, están comprando y vendiendo. No son cosas malas. No dijo Jesús, están en pecado, andan de juerga. No, simplemente están haciendo lo que hace cualquier otro que no está esperando a su Señor. No tienen sus prioridades en orden. No tienen sus valores en orden. Y eso es una advertencia tremenda que nos hace el Señor. Dice, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Vamos a ver Mateo 24, el versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, estaban de fiesta, hasta el día que no entró en el arca. Estaban haciendo cosas comunes, no son cosas malas. Entiéndase, no son cosas malas. Pero ¿por qué Jesús les da una connotación negativa? Porque en vez de estarse preparando, en vez de estar enfocados en estar listos para recibir al Señor, para salvarse, estaban distraídos con cosas que no tienen la misma importancia ni el mismo peso ante los acontecimientos y ante el tiempo que se está viviendo. Y ahí toma una connotación negativa porque muestra mis prioridades. Muestra qué es prioritario para mí, qué es más importante para mí. Entonces vos tenés que poner una balanza a tu corazón. ¿Qué es más importante? Ahora, todos, si yo les pregunto, todos van a decir, no, Dios está primero. Pero ¿sabes qué es lo que habla más que mis palabras? Mis hechos. Cuando yo tomo decisiones donde me están gritando, para mí es más importante esto que Dios. Para mí es más importante un partido que Dios. Para mí es más importante una fiesta que Dios. Eso grita lo contrario a lo que dicen mis labios. Y eso es lo que dice Jesús. Esta generación va a ser así como en los días de Noé. Yo no quiero ser de esa generación. Porque me sacude, porque casarse y darse casamiento es formar una familia. No es nada malo, es una institución divina. Y muchas veces, ponete a pensar cuando Jesús dijo, en los días de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, los judíos que lo oyeron habrán dicho,
¿pero qué te está en contra del casamiento? Si el casamiento es una institución divina, defendemos eso ahora contra el casamiento homosexual. ¿Y por qué Jesús lo usa como ejemplo? Porque cuando lo bueno se convierte en mi prioridad, cuando lo que Dios me dio pasa a ser mi prioridad antes que mi compromiso con Dios, entonces eso bueno se convierte en algo malo para mí. ¿Se entiende? Abraham tuvo un hijo, hijo de la promesa, hijo de la bendición, producto de su fe, de su fidelidad, producto de la promesa de Dios, de su descendencia, de profecías. Su hijo Isaac era una bendición. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando lo bueno de Dios, cuando la familia, cuando la institución divina, cuando aquello que Dios me dio empieza a cobrar más peso en mi corazón que mi propio compromiso con Dios, Dios me va a decir, dame a tu Isaac o me lo va a quitar. ¿Y sabes qué? Muchos cristianos, ojalá que Dios siga tratando con nosotros, pero lo peor, yo le tengo más miedo cuando Dios deja de disciplinarme a que Dios me discipline. No sé si se entiende. Cuando Dios ya no me disciplina es porque ya se cansó de mí. Pero también temo a su disciplina, porque si mis hijos se convierten en mi Isaac, o si el casamiento, o mi familia, o la institución, lo que Dios me da, se convierte en una prioridad por sobre mi compromiso con Dios, yo tengo temor. Y cuando yo estaba preparando esto, estaba examinando mi corazón y le decía, Señor, que nunca me pase que yo ponga en segundo término mi compromiso contigo por mi esposa o por mis hijos, o por algo que me gusta o por algo que tú me diste, ni por la misma iglesia. Amén. Porque no quiero que me pase como a los hombres en el día de Noé. ¿Viste? Cuando Jesús desafiaba a sus discípulos, les decía, ¿quién me quiere seguir? ¿Estás dispuesto a dejar padre, madre? Hay una cosa que tanto el Dios del Antiguo Testamento como el Dios del Nuevo Testamento en la que no cambió. Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte tu corazón con nadie. Él quiere todo tu amor. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando eso se ve en peligro, pero vuelvo a lo mismo, no por nuestras palabras o lo que pensemos, porque yo en mi mente, todos pensamos, oh, yo amo a Dios con todo. ¿Cuántos piensan eso? Todos lo pensamos así. Pero Dios no ve, yo no voy a ser juzgado cuando esté delante de Él por las intenciones de mi corazón o por los pensamientos míos, sino por mis obras. Dice, nuestras obras serán pesadas y todos los hombres serán juzgados conforme a mi evangelio, dijo Pablo. ¡Qué tremenda palabra! No entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también en mi segunda venida, dijo Jesús. Así será cuando yo regrese. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Va a estar, pero acá no está hablando de los mundanos, acá le está hablando a sus hijos. Su pueblo, muchos van a estar en la pavada. Mira, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Hasta ahí uno dice, bueno, iba con el compañero de trabajo. Pero mira esto. Estarán dos mujeres moliendo en el molino. Ay, seguro era una conocida, no la amiga o la hermana. Una será tomada y otra será dejada. Hasta ahí vos zafás. Pero después hay otra parte que dice, estarán dos en la cama. Ahí ya no puede decir, es un amigo, es una vecina. No, en la misma pareja va a haber unos que van a ser dejados y otros tomados. ¡Qué tremendo! Algunos piensan que Dios, no sé, como que
Es como, ¿viste el jueguito cuando jugás? Y no sé si acá jugaban 1, 2, 3 por todos mis amigos y por mí, ¿no? Había un juego en México que jugabas a la escondidas o algo así, y vos podías salvar a todos diciendo, el que llegaba, viste, ponían un bote, el que llegaba al bote antes del que andaba buscando, salvaba a todos. Y a veces pensamos que la salvación, como dice la Biblia, serás salvo tú y toda tu casa, pensamos que es como automático. No, es una promesa. Así como es la promesa de la sanidad. Pero no por eso hay cristianos que no enferman o que nunca sanan. De las promesas yo me tengo que apropiar, pero la salvación es personal. Qué feo, imagínate que estás en la cama, de repente escuchas el sonido de la gran trompeta, el shofar gadol, el shofar de Dios. Empiezas a tronar los cielos. No sabes qué pasa. Toda la gente se asoma a la calle, o estás en la cama y ¡fum! Ni siquiera te vas a poder parar. ¡Fum! Tomado. Y ves, y vas viendo cómo va subiendo. Y ves a tu esposa o a tu esposo quedándose y mirándote y extendiendo su mano. O al revés, ves a tu esposa volando y vos, uy, me quedé. Qué horrible. Yo creo que va a ser tan doloroso ese momento. O ver a tus hijos yéndose y vos quedándote, o tus hijos quedándose y vos yéndose. Por eso es importante el sacerdocio en el hogar. Por eso es importante que Cristo reine aún por sobre las decisiones de la familia. Yo como hombre a veces tengo que decirle a mi familia, no, vamos a hacer esto, porque esto es lo que dice Dios. Y a veces Carolina tiene que decir, no, vamos a hacer esto, porque esto es lo correcto. Pero siempre tiene que pesar más agradar a Dios. Siempre tiene que pesar más lo que Dios quiere que el deseo mismo del que amo, de mi esposa o de mis hijos. ¿Por qué? Porque un día yo quiero que mi familia vaya conmigo cuando Cristo viene. Y la única forma de eso es que estén viviendo unas vidas acorde a la voluntad, que estén viviendo el propósito de Dios, que estén con las prioridades claras. ¿Quién pesa más en sus corazones? Padres, preocúpense por sus parejas. Madres, preocúpense por sus esposos, por sus hijos. No solo por ustedes, porque es egoísta estar pensando, bueno, yo estoy bien con Dios y que mi familia o mi esposo o mi esposa no está caminando igual. Yo me pondría de rodillas y lloraría y clamaría y ayunaría hasta que los viera en el camino, hasta que los viera en la perfecta voluntad de Dios, hasta que los viera cumpliendo el propósito divino, hasta que viera que sus vidas fueran 100% agradables a Dios. Tenemos que tener esa carga en nuestro corazón, porque esta profecía es tremenda. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Las señales se están cumpliendo. Las señales nos están indicando, Cristo viene pronto. Prepárate. Que no te sorprenda como un ladrón en la noche. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Qué tremendo, segunda de Pedro 3:10. Qué tremendo. Podríamos hablar del anticristo, podríamos hablar de miles de profecías, de cosas que están sucediendo en el mundo. Va a haber muchas cosas, la apostasía. No vendrá, dice, el hijo de perdición no vendrá sin que antes venga la apostasía y el surgimiento
del hijo de perdición. O sea, va a haber una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? El apartamiento de la fe. Padres que tienen a sus hijos pequeños o adolescentes, es el mayor momento de guiarlos en el temor de Dios. Porque viene una gran apostasía sobre la iglesia. Viene un gran apartamiento de la fe. Multitudes correrán tras los falsos profetas. Engañarán, dice, de ser posible, aún a los escogidos. Harán grandes milagros y con poder engañoso van a seducir a la gente. Pablo lo habló, Pedro lo habló para los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo. ¿Quién lo va a tener más difícil? Nuestros hijos. Pero aún nosotros mismos podríamos llegar a ser engañados por estos falsos profetas que van a surgir. Va a haber una gran apostasía. Es la gran apostasía final. Casi todos los cristianos se van a ir tras de eso. ¿Qué es lo que los va a detener? Tener principios y convicciones muy profundas. Porque dice, engañarán de ser posible a los escogidos. O sea que aún muchos escogidos van a estar como que se van a dejar llevar, van a ser confundidos porque va a ser tan... Imagínate, yo he visto cristianos, ya hay falsos profetas, pero están muy suaves todavía. Hay uno en África que muchos cristianos lo siguen, no voy a decir el nombre. Es un falso profeta. Se cambió el nombre, se puso Joshua. No se llama así, es un comercio. Tiene una adoración alrededor de él. ¿Sabes que muchos cristianos creen que es un profeta de Dios? Porque hacen milagros, porque echan fuera demonios aparentemente. Pero ¿cómo sabes que es? Predican un evangelio diferente. Ellos son el centro, no es Cristo. Y así van a surgir muchos. Hoy muchos profetas de Dios o maestros de Dios se van a convertir en falsos profetas. Porque van a irse tras el dinero, van a irse tras el poder, o tras la fama, o tras la adulación, y se van a convertir en falsos profetas. Por eso es que muchos escogidos van a ser engañados. Hay muchos de ellos que ya están yéndose por el camino de Balaam. Lo dice la Biblia, lo dice en el Nuevo Testamento. Siguieron el camino de Balaam. ¿Quién era Balaam? Era un profeta de Dios. Tenía un don verdadero. Era un profeta que había sido ungido por Dios. Tenía el don de profecía. Era un profeta de Dios. Siguieron el camino de Balaam. ¿Cuál fue el camino de Balaam? Vino un rey que le ofreció plata. Se fueron tras el dinero. Hay muchos profetas de Dios que están siguiendo el camino de Balaam. Empezaron genuinamente, empezaron limpiamente, con un don genuino, pero Balaam se les atravesó Mamón, el rey del dinero, el dios del dinero. Les gustó, los sedujo y hoy siguieron el camino de Balaam. Y lo más triste es que muchos cristianos no distinguen entre un profeta falso y un profeta verdadero. No distinguen entre un falso apóstol y un verdadero. Lo digo con tristeza. Aún muchos cristianos que están maduros, que conocen maestros, pastores aún, que no distinguen entre un verdadero profeta y uno que no es. ¿Por qué? Porque piensan que si todas las iglesias los aplauden, que si todas las iglesias compran sus libros, que si están en los canales cristianos deben ser buenos. Eso piensan muchos cristianos. Son inocentes, ovejitas, ciegas y tontas. Las ovejas son así, ciegas y tontas. Por eso a mí no me sorprende que diga que muchos apostatarán de la fe y que se irán en pos de maestros que les enseñarán mentiras conforme a sus propias concupiscencias.
Hoy muchas mega iglesias, hoy muchos grupos de música que están abrazando el homosexualismo, que están abrazando el libertinaje, que están mezclando la palabra, están yéndose tras ese camino. Serán parte de la gran apostasía. Y tú y yo en algún momento vamos a tener que definirnos. Ya desde ahora tenemos que ir definiendo cuál es nuestra postura. Porque ¿qué vas a hacer el día que te conviertas en parte de una minoría? No de una minoría. Ya en el mundo somos una minoría. Pero dentro de la iglesia te conviertas en la minoría que de repente dice, no, yo no, ese es un falso profeta, yo no escucho eso. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Eso no es lo que Dios enseña. Porque multitudes van a irse tras las luces y el resplandor y el show y el glamour de lo que se va a convertir después en la iglesia del anticristo, para después terminar con toda religión, porque dice, mandará, prohibirá, se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Va a querer que solo a Él se le adore. Pero ¿cómo va a seducir tanto a la gente? Va a ser una transición gradual. Si hace 100 años tú les hubieras dicho a los cristianos y a los del mundo que el homosexualismo era algo bueno, positivo y hermoso, ¿sabes qué? Te hubieran dicho, estás loco. Tú eras la minoría. Pero Satanás hizo una transición gradual, un trabajo de hormiga, que en una generación cambió la mentalidad de la gente, para que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Así de fácil. Por eso hay cristianos que se tragan todo lo que ven en la televisión, todas las series, no filtran nada. ¿Sabes cómo hizo ese cambio? ¿Cómo hizo esa transición cultural e ideológica el diablo? A través de los aires. Dice, él es el príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe del... ¿Por dónde viajan las señales de televisión? Por el aire. Es el príncipe, él gobierna eso. Y cuando eso entra a nuestros hogares, es como que Satanás tiene un púlpito en cada casa. Ya lo decían los viejos evangelistas, ¿no? El cajón de Satanás o la caja del diablo. Y no andaban muy errados. El asunto es que es una herramienta. ¿Y quién la está usando? Por eso los hijos de Dios tenemos que usar esa herramienta para tener un púlpito en cada casa. Pero Satanás fue astuto y se metió hasta aún en las casas cristianas y empezó a meter su ideología en las series de televisión, en las películas, en los programas, en los noticieros, hasta que todas las voces empezaron a coincidir. No, esto es bueno. No, esto está mal. Si tú opinas lo contrario, eres un retrógrado, eres un cavernícola, eres un homofóbico, eres un intolerante. Y los cristianos se fueron callando. Y muchos dijeron, bueno, para no perder gente, digamos, es verdad, sí. Y muchas iglesias, denominaciones enteras, qué triste, iglesia presbiteriana, iglesia episcopal, iglesia anglicana, iglesia metodista, John Wesley se debe estar revolcando en su tumba. No, está en el cielo diciendo que, la verdad... ¿Qué tienen en el cerebro? No conocen, la Biblia es clara, han aceptado el matrimonio homosexual. Inconcebible, nunca lo pensé, yo te digo, nunca pensé que en mi vida vería denominaciones enteras diciendo sí a una herejía, a una abominación bíblica. Nunca pensé que lo viviría. Y es real. La apostasía ya empezó. Y si tú y yo no estamos alerta, en cualquier momento podemos ser seducidos, arrastrados tras eso. Hoy más que nunca nuestras convicciones tienen que ser firmes. Y si Dios levanta la vara, o nosotros levantamos también nuestros estándares, o vamos a ser arrastrados. Nuestros estándares, nuestro compromiso, nuestra
integridad, nuestros principios tienen que ser bien elevados para poder resistir ese río caudaloso que viene fuertemente contra la iglesia. Es un espíritu. O vas llevando la luz o llevas tinieblas. Tenemos que enfilarnos en uno de los dos